Hola, buenas tardes. Sí, tenían mucho esperándome, ¿verdad? Ay, qué pena. Es que esta nueva sesión de Zoom la generé desde mi teléfono y creo que, bueno, siempre que se genera una conferencia hay que ponerle si es programada, si va a ser cada semana, cada mes, etcétera. Y ahorita estoy queriendo entrar y no puedo, y no puedo. Yo creo que la generé mal y por eso no me dejaba entrar. Y de repente dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues si todavía está presente la de métodos, vamos a utilizarla. A ver si no se tardan sus compañeros. Ahí está, a ver, Edgar. Bien, entonces vamos a continuar con este tema. Ya hace 8 días, pues hablábamos sobre cómo la psicopatología, pues ha empezado a separarse, ¿no? De la psiquiatría, de la psicología. Hablábamos de que hay como dos maneras de ver estos padecimientos. Por ahí me hablaban hace 8 días o me decían que podía estar la cuestión eh, biogenética, en donde, es decir, el origen de estas alteraciones puede estar dado desde lo biológico, pero también existía la otra razón. ¿Cuál era? Una era la biogenética, la otra ¿cuál era? A ver, revisen sus apuntes. La psicogenética. Ajá, exactamente. Una es la bio y la otra es psico, es decir, en donde la generación de la situación o la explicación de la situación, pues era a partir de lo psicológico, ¿no? Y empezábamos a hablar entonces sobre que hay diferentes posturas que nos hablan de esto. Una era la psicoanalítica. De manera muy general, hablamos ahí de las fases del desarrollo psicosexual y que, bueno, las alteraciones que se presentaban en la personalidad mucho tenían que ver con la alteración que pudiera haber en un momento determinado en esas fases o en esos estadios, ¿no? Del desarrollo social, del desarrollo psicogenético, perdón. Recuerden que me anoten presente, por favor. Ya veo que... Muy bien. Tengo ya la asistencia. Se escucha cortado.
Uy. Pues seguramente es mi internet, chicos. Ahí ya no. No, voy a tratar de hablar más rápido o qué hago. No, pues ya el internet no puedo hacer ya nada, pero bueno, voy a tratar de que sea un poquito clara, ¿no? Jessy, ¿estabas levantando la mano o ya se quedó ahí la mano levantada? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ok. Entonces aquí tenemos cuáles son las fases del desarrollo psicosexual, ¿no? Y si hay una alteración o si hay una situación positiva, bueno, una alteración negativa o una alteración positiva, bueno, entonces, ¿qué sucede? Nos dice aquí el destete, el conflicto con el destete, ¿qué sucede cuando al niño no se le da o se le da por muy poco tiempo esta cuestión que no solamente es alimentación, sino que también es una fuente generadora de placer, que como les decía, esto en su momento pues generó un boom, mucha gente estuvo completamente en desacuerdo con lo que decía Freud, ¿no? Que además pues le parecía libidinosa esta situación, etcétera. Pero dice Freud, bueno, ¿qué sucede? Si en este caso dice, hay optimismo, sí es atendida esta cuestión, ¿no? Si el niño, digamos, se le ha proporcionado placer en este momento, pues entonces su desarrollo psicosexual pues va a ser óptimo. Cuando el niño ha sido limitado, entonces puede haber, dice aquí, adicción al tabaco, que es una de las cosas que generalmente los psicoanalistas pues siempre están manejando cuando tenemos esa obsesión no solamente de fumar, sino de estar llevándonos constantemente cosas a la boca. Ahí hay una situación en ese sentido, ¿no? Y entonces los seres humanos vamos sintiendo a lo largo de los diferentes momentos de nuestra vida, pues tenemos más bien un lugar de enfoque de ese placer en diferentes momentos, en diferentes zonas, y cuando el desarrollo es, digamos, saludable, bueno, pues no hay mayor problema, ¿no? Otra de las teorías psicológicas que han hablado sobre el desarrollo sobre el desarrollo se me fue el nombre, de la psicopatología, pues es el humanismo, quienes, pues en un sentido estricto, no van a aceptar, por así decir, esta situación de una psicopatología, sino que más bien pues van a estar hablando de que la persona pues no ha sido atendida. Esta escala o esta pirámide de Maslow, que ya en algún momento estoy segura que ya han hablado, acuérdense que nos señala las necesidades que tenemos los seres humanos, y cuando estas necesidades no están siendo atendidas, es entonces cuando pueden llegar a surgir conflictos, pero dicen los humanistas que pues es muy peligroso estar poniendo como etiquetas o digamos clichés en este sentido, ¿no? Entonces sería mejor simplemente acompañar a la persona que está presentando las situaciones, eh, ser empático, congruente, eh, escucharlo, atender a esta escala de necesidades de Maslow, eh, y esto pues va a ayudar a que los individuos pues eh, salgan de estos procesos que para empezar no se deberían de llamar como psicopatológicos, ¿no? Es el punto importante en el caso de las teorías o de cómo las teorías humanistas abordan estas cuestiones de psicopatología. Después nos hablaban
También en última instancia de los modelos cognitivos. Fíjense esta manera de identificar, ¿no? Nos dice que las terapias cognitivas, muy apegado a lo que dicen los conductistas, pues van a señalar la idea de que los seres humanos tenemos conductas adaptativas que, como su nombre lo señala, nos ayudan a un buen vivir, pero también tenemos conductas desadaptativas que a final de cuentas al individuo también lo ayudan a vivir, aunque le va a generar problemas con su entorno. Las conductas adaptativas pues son aquellas que van a ser aceptadas por el medio de la persona en cuestión, y las desadaptativas son aquellas que no van a ser, digamos, también bien vistas por el entorno. ¿Qué es lo que la genera? Híjoles, la verdad es que estos puntos que nos manejan los modelos cognitivos son bien importantes y bien interesantes, ¿no? ¿Qué genera la neurosis? ¿Qué es lo que le da pauta a esto? Dice uno, necesidad de ser queridos buscando la aprobación. Sí, y sobre todo en los primeros años, las figuras más importantes de nuestra vida, que por ejemplo son nuestros padres, nuestros hermanos, y nosotros no encontramos esa estabilidad allí, pues entonces va a generarnos esta parte de la neurosis, ¿no? Luego dice, existen actos perversos que provocan el rechazo de otro. Cuando nosotros estamos hablando de actos perversos, estamos hablando de todo aquello que sale de la norma, ¿eh? Cuando nosotros escuchamos en psicología de perversión, es lo que sale de la norma. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo que el resto de la sociedad juzga como adecuado, pues estamos bien. Pero cuando hacemos lo que el resto de la población juzga como inadecuado, entonces estamos cayendo, en lo que vamos a denominar perversión. Entonces, en un sentido estricto, eso es una perversión, ¿no? Dice también, si las cosas no son como quisiera la persona, esto es lo que nos da también mucho al traste en los aspectos de personalidad. Es que yo quiero que me quiera, ¿no? Por ejemplo, es que yo quiero que sea así, es que yo quiero que el otro piense las cosas como yo me imagino que deberían de ser. Y entonces, como no sucede, porque eso nada más está en nuestro ideal, en nuestra mente, en nuestra cabecita, entonces es donde empezamos a tener conflictos, ¿no? Pero ¿por qué no me quiere si yo soy buena onda? ¿Por qué no me respeta si yo lo respeto? Entonces, cuando las cosas no son como nosotros queremos, eso es una fuente generadora de neurosis. Evitar todo lo que parezca peligro porque me estoy saltando esta, bueno, ahorita voy con esta. Evitar todo lo que parezca peligroso porque, ¿por qué eso es negativo? Porque en un sentido estricto nosotros quisiéramos hacer cosas, pero como somos muy cautelosos o como somos muy miedosos, entonces no lo hacemos, y eso también nos va generando neurosis, ¿no? Imagínense que vamos de paseo y ahí a donde vamos hay tirolesas, ¿no? Y yo quisiera subirme a una tirolesa, pero como he sido criado para ser tener mucha precaución, para no exponerme más de lo necesario, no me subo a la tirolesa, pero yo me quiero subir a la tirolesa, pero es como luego le hacen en las películas, en las caricaturas, ese diablito me dice, aviéntate, y el ángel me dice, no, no te avientes, sé cauteloso. Y entonces está esa lucha entre una situación y otra situación, en donde yo quiero una cosa, pero el deber ser me manda otra. Y entonces eso es lo que genera la neurosis, ¿no? Dice aquí, factores externos
causan la miseria humana. También el estar constantemente, se parece mucho a esto, ¿no? Que las cosas no son como quisiera la persona. Es que el mundo debería ser rosa, con flores, y todos deberíamos de ser buenos, y entonces como no sucede, pues yo estoy constantemente viviendo en una situación que me neurotiza, ¿no? Que me pone mal. Un caso muy sencillo, no sé, puede ser cuando vamos manejando, es que el otro debería de cederme el paso, pero como todos los en la ciudad son unos desgraciados, bueno, obviamente yo lo estoy pensando, ¿no? Y yo me lo estoy diciendo a mí misma. Pues por eso suceden los accidentes. Y entonces yo ya empiezo a tener esos pensamientos que son generadores de neurosis. Como yo les decía hace ratito, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que dice aquí arriba, ¿no? No, las cosas no son como quisiéramos. Se necesita de algo más grande para apoyarse en eso. Aquí hay muchas formas. Por ejemplo, podemos tener una fe infinita en nuestros papás, pudiera ser, ¿no? Pero a final de cuentas, nuestros papás son seres humanos, como nosotros, igualitos que nosotros, ¿no? Y entonces cuando el papá comete un error o cuando la mamá comete un error, pues, ¿qué creen? Que entonces empezamos a sentirnos mal, traicionados, defraudados, o la pareja, ¿no? Como la pareja también es un ser humano, pues obviamente va a tomar caminos o va a tomar conductas que lo van a hacer a mis juicios, a mis ojos, imperfecto. Y entonces voy a sentir desagrado por esa persona que yo creía que era lo más grande, lo más importante, lo más perfecto, y resulta que no, que es un ser humano común y corriente. Otra vez, yo lo asocio mucho con esto, ¿no? O también inclusive, por ejemplo, para las personas religiosas. ¿Qué sucede cuando yo tengo una gran pérdida, ¿no? O cuando algo no me sale bien y entonces empiezo a sentir mucho coraje y empiezo a decir, es que Dios me abandonó. Hay veces en que esa fuerza, ese ser poderoso que nosotros estamos pensando, bueno, las cosas no suceden como nosotros queremos y entonces empezamos a sentir molestia, coraje hacia eso que es más grande y que no hizo o que no generó que las cosas fueran como yo quería, ¿no? Cuando uno está en una situación terapéutica, pues lo llegamos a ver mucho, ¿no? Cuando las personas sienten o manifiestan, o dicen, hablan de ese abandono de Dios, ¿no? Por ejemplo, no es que Dios me ha abandonado, ¿no? O Dios no hizo esto, no escuchó mis súplicas porque yo le pedí que esta situación y no sucedió. Pero otra vez volvemos a esta situación, las cosas no son como uno quisiera, ¿no? Cuando uno está como terapeuta trabajando, por ejemplo, con las cuestiones de luto, con las cuestiones de pérdida, mucha gente refiere a esa situación, ¿no? Que están enojados con Dios porque se llevó a su familiar, porque se llevó a su novio, a su novia, a su esposo, a su mamá, a su hermano, a su hijo, y sienten mucho coraje por esa fuerza creadora que no hizo lo que ellos querían o lo que ellos pidieron. Otra vez, las cosas no son como yo quiero y entonces todo está mal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí se duplica esto. Se debe, y observen bien esta frase, se debe ser siempre, o sea, ya es un deber y además siempre. Inteligente, ambicioso, etcétera, etcétera. Y cuando no soy inteligente, me autocastigo, ¿no? Ay, es que eso,
una frase muy clásica que muchas veces nos decimos, ay, es que soy bien pendeja, ¿no? Y eso por decir, cuando amablemente soy buena conmigo, porque cuando no, decimos otras cosas todavía más fuertes y peores y como más denigrantes, ¿no? Eh, Hablando o achacándonos de que no fuimos lo suficientemente inteligentes y que deberíamos, pareciera ser que deberíamos de tener todas las respuestas en la mano y siempre deberíamos de actuar inteligentemente. Y cuando no actuamos inteligentemente, ahí nos machacamos, ¿no? Nosotros mismos nos latillamos, nos castigamos. Ahí está la neurosis. ¿Y por qué? Porque yo debo de ser inteligente en todo momento, porque yo debería de ser en todo momento hábil para solucionar los problemas que se me presentan en la vida. Tenemos problemas que, si se dan cuenta, esta es muy parecida a esta. Evitar todo lo que parezca peligroso es exactamente esto, eludir las dificultades. Si se dan cuenta, las dificultades pues, son peligros. Entonces, están fuertemente relacionadas, ¿no? Si algo afectó la vida de una persona en el pasado, lo hará el resto de la vida. Sí, bueno, siempre estamos pensando constantemente en que debería de ser así, ¿no? A veces somos, como decía hace ratito, muy críticos con nosotros mismos. Y entonces algo que sucedió, le damos todo el peso y no avanzamos hacia adelante, ¿no? Alguna vez estuve acompañando a una persona que había desgraciadamente perdido a su esposo. Ambos eran muy jóvenes. Y esta persona refería que la última vez que había visto a su esposo, en la mañana se había ido, bueno, habían tenido una discusión, estaban desayunando, tuvieron esta discusión, él se fue a trabajar y desgraciadamente pues esa fue la última vez que lo vio, ¿no? Hubo ahí una serie de situaciones muy fuertes y ella siempre, bueno, ella fue a verme porque no podía manejar esto, pero no podía manejar esto y habían pasado 12 años de la partida de su esposo y ella se machacaba mucho esta situación. Si hubiera fantásticos, digo fantásticos porque, vamos, lo que vivió el esposo pues no estaba nada relacionado, o más bien la esposa no hubiera podido hacer absolutamente nada para que eso se evitara, ¿no? Pero el pensamiento de la mujer pues estaba en esa situación de si hubiera yo sido amable, atenta, cariñosa, cordial con mi esposo en la mañana, esto no hubiera sucedido. Y esto, pues, obviamente sabemos que un accidente, pues de ninguna manera está en nuestras manos, ¿no? Por lo tanto, pues no se podría hacer nada en este sentido. Pero había pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 12 años, porque fue cuando esta chica me fue a ver. Y ya seguía con esta situación. Entonces, imagínense, algo que afectó la vida de una persona en el pasado, lo hará el resto de la vida. Pues ya al menos 12 años de una vida, pues es bastante, ¿no? Se debe tener el control de todas las cosas, que equivale aquí a esto, ¿no? Si yo debo de ser competente, inteligente, ambiciosa, etcétera, es por eso, por esta situación, porque yo debo de tener el control de todas las cosas. Y cuando no logro ese control, entonces surge esta neurosis. Se dan cuenta que en todo momento, y todos los ejemplos que están, es esa lucha de este ser, la realidad, lo que verdaderamente es y existe,
versus lo que debería de ser. Y entonces están así, 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 así. Y cuando gana el que debería de ser, lo que debería de ser, pero que no es entonces donde se genera esa neurosis. Cuando finalmente soltamos esa necesidad que está aquí, esto que dice aquí, tener el control, cuando soltamos esa necesidad del control, entonces la neurosis desaparece. Porque entonces acepto y entiendo que soy humano y que sí puedo tener errores y me permito poder hacer esas cosas que parecen peligrosas y que a lo mejor efectivamente lo son, pero pues que yo quiero intentarlo por cierta situación, ¿no? Les decía, por ejemplo, esta cuestión de subirme a la tirolesa. Cuando me permito subirme a la tirolesa, porque además de todo, si no me subo a la tirolesa, cuando venga de regreso voy a estar enojada conmigo misma y esa molestia, ese coraje, lo voy a manifestar con los de afuera, ¿no? Ese coraje lo voy a manifestar como decimos, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Ya aquí la cuestión es buscar como desquitarnos por así decirlo. Ok. Bueno. Ahora, esto es parte de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? A ver, ahora vamos con lo de hoy. ¿Vieron el video de hoy, verdad? Los videos de hoy, me imagino que sí debieron de haber terminado uno y a lo mejor 54, no, hasta creo que sí debió de haberles dado tiempo ver los dos videos, según yo. ¿O no, maestra? ¿Cómo cree? A ver, ¿quién me habla de lo primero que vieron en el video de hoy? ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? Vimos los criterios para el diagnóstico de las enfermedades mentales. Ajá. La descripción, la recopilación, la observación, el tratamiento psiquiátrico, el apoyo para el psicólogo. Les decía... Y ya el DSM. Ajá, el DSM. Ok. Le decía hace ratito a los alumnos de teorías de la personalidad, los que están ahorita en primer cuatrimestre, algo que es muy importante y que aquí también vale la pena rescatar. No podemos lanzar un diagnóstico nada más con una cuestión, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla de los test. A los psicólogos de repente mucho se nos pide que hagamos test, y como que ya con el test o a partir del test, pues ya podríamos hacer todo, ¿no? Y no, esto es una falacia, es decir, esto es una mentira. El test es una herramienta. El test es una herramienta, pero no puede ser considerada como única y exclusiva. Debemos de tener más herramientas y lo que yo les dije la semana pasada y también, perdón, ser muy cuidadosos con los diagnósticos porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, bueno, fíjense, ahorita decía, muchas ocasiones tenemos una situación y esa situación nos la estamos constantemente moliendo y moliendo y entonces cuando a través de un mal diagnóstico le decimos a una persona,
tú eres esto o tú eres lo otro, porque además ni siquiera decimos tienes, ¿no? Porque el tener es como una situación que puede ser momentánea. Yo tengo este espejo y ahorita pues ya no lo tengo, ¿no? Pero cuando le decimos eres, entonces ya es algo que le ponemos, una etiqueta que le ponemos a la persona y que pareciera ser como para siempre, ¿no? Bueno, ok, entonces ya les puse la imagen, ¿verdad? ¿Ya la están viendo? El video, perdón, la diapositiva. Hola, ¿sí me escuchan? Ya sale, maestra. Ah, ya, perdón, es que entre el internet ya después ya no sé si me están oyendo o no me están oyendo. En la semana hubo en una clase que me aventé así como 3 minutos. 3 minutos suena poquito, pero imagínense 3 minutos, hable y hable y hable y hable y hable. Y nadie me decía nada. Y hasta después alguien buenamente me mandó un mensaje por WhatsApp y me dicen, maestra, ¿está hablando? Y yo, pues si me están viendo mover la boca, supongo que sí, ¿verdad? Ni modo que esté yo 3 minutos así con ellos, nomás viéndolos. Pues sí, sí estoy hablando. Y dice, pues no se oye nada. Ah, bueno, gracias. Pero después de 3 minutos, imagínense, ya, quedó ciscada. Bien, entonces decíamos esto que nos está señalando Jessy, ¿no? Descripción. Primero tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son estas posibles, bueno, psicopatologías. No le quiero decir enfermedad, psicopatologías son igual, pero bueno, de todas maneras. Y entonces, fíjense, esto es bien interesante, esto es bien importante, la observación de cómo la persona se conduce, pero en todos, o al menos en la mayor cantidad de escenarios posibles, o sea, cómo es en la casa, cómo es en la escuela, en el caso de que fuera un menor, cómo es en el trabajo, si es un adulto, cómo es a lo mejor en un medio deportivo o artístico, si es que asiste a algún grupo de este tipo, qué es lo que siente, desde cuándo lo siente, cómo lo está manifestando, eso es bien, bien importante. Ahora, bueno, aquí está esta cuestión, ¿no? Hay que identificar cuando está en nuestras manos y cuando ya no está en nuestras manos. Esto es bien importante. No me acuerdo si alguna vez se los dije también cuando estábamos en teorías de la personalidad, pero habrá situaciones que se escapen de nuestro conocimiento y es más ético decirle a la persona, bueno, no tengo las herramientas para tratar esto, pero te voy a canalizar con alguien que sí. Y entonces pasarle al paciente, al cliente, como quieran decirlo, a otra persona, a otro compañero, y que probablemente pues tenga más conocimientos que nosotros. Eso es bien importante. Y no pasa nada, chicos, no pasa nada. Creo que lo que sí es dañino es no autorreconocer nuestro límite, que todos tenemos un límite, entonces no autorreconocer nuestro límite y entonces tratar de hacer algo en donde no podemos, donde no tenemos el conocimiento o las herramientas. Y observen bien esto es bien importante. Entonces, va a haber un apoyo psicológico. Entonces, esto quiere decir que nuestra actividad como psicólogos va a ser una actividad de apoyo. Eso es bien importante, ¿no? Bueno, a ver, esta es la cuestión histórica. Ok, a ver, lo bueno, ¿no? De esto, a ver, los criterios de clasificación, ¿a qué se refiere estos criterios de clasificación? A ver, alguien aparte de Jessie. Maestra, sería como una guía que nos puede orientar. ¿Cómo? Una especie de guía que nos puede orientar para cuadrar los síntomas. Pues aquí está el DSM.
o no te entiendo. Sí, puede ser como para diferenciar una patología de otra. Pues el DSM, no sé si sea lo que me estás preguntando. ¿Se acuerdan que les mandé? Bueno, estamos trabajando el manual de psicopatología, ¿verdad? Acuérdense que esto se los mandé desde hace una materia, ¿no? Bueno, esta sobre la que se está basando es precisamente el DSM. Entonces, obviamente el DSM pues nos va a ir señalando. Ahorita, bueno, vamos a ir identificando que está el listado de estas psicopatologías. No sé si tengan el formato a la mano o si alguien lo haya impreso como yo lo hice, pero por ejemplo, pues aquí nos va manejando, nos va diciendo que precisamente este manualito que nosotros tenemos, cuyo autor es Sandra Antonia Gómez Melgarejo. Bueno, esta autora, Sandra, nos está presentando esta descripción de psicopatologías a partir de los criterios de diagnóstico del DSM. Lo que sí dice, y eso se lo dije en el video, creo que es del DSM-4. Porque a partir de... Se me fue ahorita... a partir de 2013, a ver, fíjense bien en esto. Lo que nosotros vamos a revisar en las siguientes clases de esta materia, psicopatología, son los criterios de diagnóstico del DSM-4, pero ya existe el DSM-5. El DSM-5 surge a partir del 2013. Ahora, no sé si se los dije en el video, pero si no se los digo ahora. Esto nos tiene que servir a nosotros, aunque vamos a estudiar el 4, nos tiene que servir nada más como un apoyo o como una base para ciertamente tener una idea. No tendría mucho caso, de todas maneras, que nosotros nos aprendiéramos el DSM-5, que salió hace 7, 8 años, porque lo más probable es que en uno o un par de años salga el DSM-6. Entonces ahorita nos vamos a aprender de memoria el 5, pero en un año pues ya sale el 6, ¿no? Por ejemplo. Y de todas maneras, cuando salga el 6, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a memorizar el DSM-6 y luego cuando salga el 7, el 7. O sea, no. Nos tiene que servir como una base, como un apoyo para tener una idea. Y como muchas cosas, tenemos que apoyarnos y consultar, consultar. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que hace un buen médico o lo que hace un buen abogado, hace poquito tuvimos pues la necesidad de contratar ahí a un abogado que tiene como 70 años, ya muy hábil el abogado, y me dijo, no, bueno, nos dijo, es que yo esto lo estoy estudiando, y yo me quedé sorprendida porque dije, bueno, una persona con tanta experiencia, con tantos años de ejercer, y todavía me dice que está estudiando. Pues sí, ¿por qué? Porque en su mente no va a guardar absolutamente todas las leyes, y más en el caso de las cuestiones de leyes, que hay por ahí tantos caminos, tantos laberintos, tantas situaciones, entonces tienen que estar repasando. Bueno, en nuestro caso, es exactamente también lo mismo. Sin embargo, por supuesto que sí es importante tener una idea de todas estas cuestiones que estamos considerando psicopatologías, y a quererlas memorizar, pues ahí ya hay un paso muy